Bienvenidos amigos a esta nueva lección del curso de interpretación de diagramas esquemáticos. Hoy vamos a pasar a un nuevo tema, pero es necesario haber comprendido todo lo anterior. Si tú no has visto las lecciones anteriores, probablemente tengas quizás, si no tienes base, pues ciertas dificultades para entender este tema. A ver, hemos aprendido que los dispositivos móviles finalmente lo que reciben son señales. Principalmente hemos hablado mucho de una señal llamada la señal de potencia, aquello que tú y yo y muchos en la comunidad simplemente decimos líneas de alimentación, ¿no? Realmente las líneas no nos importan mucho en el curso esquemático, si no nos interesa la teoría detrás, que finalmente pasa a través de ella una señal. Y hemos aprendido que las señales podrían venir de diferentes formas. Podrían venir un poco de repente curvos, ¿no? O sea, con ciertas curvas, ¿no? O podría ser casi perfectas, lineales, constantes, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sucede que esas señales realmente están categorizadas. Las señales están categorizadas porque tienen una característica, digamos, principalmente una característica que los hace diferentes a los demás. Para eso vamos a utilizar la tablita de FontTool para ahí hacer nuestros dibujos y voy a hacer la explicación. A ver, seleccionamos por acá la pantalla. Hemos hablado que existen señales, ¿no? Señales que pueden ser así, que pueden ser así, que pueden ser así, ¿no? O que pueden ser así, ¿no? Hay diferentes tipos de señales, pero estas están de alguna manera categorizadas. Sucede que, eh, a ver, una pequeña introducción sobre radiaciones. Sucede que toda la energía que está en movimiento o de manera constante en movimiento se dice que son radiaciones, ¿no? Para simplificar un poco el término, una radiación es una energía en movimiento. Lo que conocemos con mayor, digamos, amplitud es la radiación solar, ¿no? Porque el Sol envía una energía en movimiento a través del espacio y llega a nuestro planeta, algunas rebotan, esa es otra huevada. Entonces esa es una radiación, una energía que se está moviendo, pero ha sido provocada de manera natural. O sea, tú no quieres que pase eso de repente, pero igual te llega el sol. No te gusta, pero igual te llega. O de repente, pues no sé, una supernova, una explosión en el universo y genera también otro tipo de radiación. Finalmente esas radiaciones terminan, muchas de ellas llegando hasta nuestro planeta, ¿no? Es decir, tú no ves acá nada, pero hay radiación aquí en el espacio que puede ser la natural que hemos visto o podría ser una local. Una local es, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Yo prendo este microscopio, sus LEDs, y genero una luz, ¿no? Esa luz, de alguna forma, es una energía que sale desde unos LEDs, unos diodos emisores de luz, del cual vamos a hablar más adelante, y que lo he generado debido a que hay todo un circuito aquí que se ha trabajado, ¿no? Entonces ese es el local, el natural, finalmente radiación hay, o sea, energía hay en el espacio. El problema es que muchos de ellos no los podemos ver. Sucede que en el espacio existe todo un espectro denominado espectro electromagnético, ¿no? Hay un espectro que lo vamos a dibujar de manera horizontal, más o menos así, que nos ayuda a entender mejor a estas señales que están aquí en el espacio. Pues encontramos señales que básicamente se van a diferenciar por la longitud de onda que éstas tengas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una señal de esta manera, pues yo podría decir que más o menos desde este punto hasta este punto tenemos nosotros una longitud, es decir, un ancho, por decir, ¿no? Digamos 20 centímetros de ancho es la longitud de una onda, y esta, si es una señal AC, se va a ir repitiendo en el tiempo, ¿no? Entonces podría haber una onda así, o podría haber una onda así, ¿no? Un poquito más larga, o podría ser una onda más corta. Entonces la longitud va a ser distinta de una onda de la otra. Entonces, si la energía finalmente son señales que están en el espacio, pues una manera de repente un poco más sencilla de entenderlo es diferenciarlas por la longitud
de onda, ¿no? Las longitudes de ondas pueden estar en escalas muy pequeñas, tanto como llegar hasta las escalas nanométricas, por ejemplo. Entonces, si ya sabemos que las señales las podemos clasificar por su longitud de onda, a modo de simplificar un poco este asunto, y todo lo que está de color azul vendría a ser todo el conjunto de ondas que hemos conocido y que conocemos y que existen, pues podríamos decir que este pedazo de acá tiene una longitud de onda, digamos, no sé, un ejemplo, X. Este otro grupo tiene otra longitud de onda, de repente 2x, por decir, ¿no? Entonces las podríamos clasificar esas ondas que finalmente generan unas señales según su longitud, ¿no? Bien, ahora, la radiación solar, lo que viene del espacio, el LED que encendí y todas las señales que nosotros conocemos, pues están clasificadas ahí, en diferentes categorías, principalmente por su longitud de onda. Ahora, un segmento, una pequeña categoría de estas es, por ejemplo, la luz, ¿no? La luz visible, le dicen, ¿no? Entonces acá encontramos todos los colores del arco iris, ¿no? El amarillo, el rojo, el verde están ahí. Entonces esto de acá, digamos, este pequeño fragmento es, por ejemplo, ¿no? Por seguir esta introducción, es la que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Por eso que cuando tú volteas, mira, qué fea me salió este ojo. Ya, este es un ojo, ¿ya? Este es un ojo y este es... Un poquito sus pestañas, parece. Ya, entonces es por eso que tú volteas a la izquierda, ves a tu esposa. Tú volteas a la derecha, está tu hijo. Tú miras arriba y está el techo que has pintado de color amarillo. Tú miras al otro lado y está todo tu estudio de repente de tu laboratorio, tu microscopio. O tú volteas para el otro lado y está tu cama que es de color amarillo. ¿Por qué? Porque tú puedes verlo debido a que lo que tú logras ver realmente son las ondas que tienen una longitud con una digamos, información determinada que que te permite poder verlo, porque tu ojo solo puede visualizar ciertas longitudes de ondas, no las demás. Es por eso que todas las demás, las que están a sus costados, simplemente no las podemos ver, ni estas de acá, ni estas de acá. De todo el espectro, nuestro ojete solo permite interpretar una pequeña franja de todo el espectro, que básicamente es la luz, ¿no? Los colores, vamos a decirlo para que se entienda. Por eso es que veo todo de colores, ese es el motivo. Ya, entonces, ¿y cuáles son las que no se pueden ver? Bueno, están la luz ultravioleta, la luz infrarroja, etcétera, etcétera. Pero hay una de ellas, que es la que me interesa en este caso, que es las ondas de radio, que están en otro intervalo, vamos a decir que está por acá. Las ondas de radio. Entonces, para cada uno de estos tipos de ondas que está en el espacio, pues se les ha dado una utilidad, ¿no? Para, por ejemplo, ultravioleta, rayos, por ejemplo, tú vas a una clínica, no ves que dice rayos X, ¿no? Y de repente ves, pues te sacan una foto y se ve tus costillas. Plá, y ves una costilla, ¡plá! Te la han quebrado, estás cagado, y ves la foto, la mierda, ¿cómo pudo entrar? ¿Cómo pudo traspasar mi cuerpo? Ah, es que hay unas longitudes de ondas que permiten la penetración en el cuerpo y por eso pues utilizan ese tipo de ondas para darle una utilidad práctica en la vida, ¿no? Entonces, así como se le da utilidad a diferentes señales, pues las ondas de radio son las que se han utilizado para comunicarnos. Si tú hablas con tu celular, llamas, ¿no? Oye, ¿qué fue? ¿Qué ha pasado? Sí, ya empezó el live, ya. Ya, conéctate, sí, sí, sí. Y tú dices, oye, ¿con quién está hablando este huevón? Con un pata que está en México, yo estoy en Perú. ¿Y cómo chuchas se comunicaron? Es que hay una comunicación inalámbrica de aquí hasta allá debido a que se está utilizando como medio las ondas de radio. No, profe, si yo he visto que hay postes y hay cables, por los cables se comunican. Sí, pero los cables no están flotando en el aire, pues. Van a estar cableados hasta cierto punto y de ahí a tu celular van a tener que comunicarse de manera inalámbrica. ¿Y cuál es el medio que utilizan? ¿Por el espacio vuelan, profe? ¿Por el aire sale? Cuando yo mando un mensaje de texto por acá o abro WhatsApp y mando un sticker, ¿cómo le llega a otra persona si esto no tiene cable? ¿Por el aire sale, profe? No pues. O sea, sí, pero para entenderlo mejor está utilizando un canal de comunicación que son las ondas de radio, que son un tipo de ondas que tienen longitudes determinadas que al mismo tiempo no son visibles para el ojo humano, por eso que tú no lo puedes ver, pero sí existen. Ahora, ¿cuál es el problema acá?
ya enfocando un poquito más al tema de la clase del día de hoy. Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una personita por acá, yo estoy acá con mi celular, tengo el teléfono en mi mano, ya, y yo quiero mandar un WhatsApp, puta, cualquier huevón, un alumno de mierda, un alumno que siempre me llegó al pincho, ya, le mando un mensaje, ¿no? Por WhatsApp. Entonces, esa señal internamente en el teléfono es una señal digital. Esa señal está de alguna manera, digamos, construida en base a una serie de pulsos eléctricos que logran que se genere un dato binario de unos y ceros que luego son de alguna manera convertidos a una señal analógica. Es por eso que como en el espacio, en el aire, no puedes mandar exactamente unos y ceros, pues se manda la misma información pero en otro tipo de señal. Entonces hay una conversión entre el celular y el espacio, por decirlo así, para que la señal digital, el mensaje de texto, el hola, ¿cómo estás? Ah, vas a venir, ya es tarde, etcétera, pues se convierte en una señal analógica que viaja en el espacio. Porque por el espacio básicamente vamos a encontrar como canal las ondas de radio. No vas a ver ondas digitales, ¿no? O sea, exactamente eso no, sino hay ondas analógicas. Entonces, esas ondas de radio, haciendo la corrección, pues es el canal de comunicación y será por ahí por donde se traslade la información en diferentes formas. Ahora, la otra persona que va a recepcionar ese mensaje se puede encontrar de repente en Japón, en China, en Rusia, no importa. Entonces uno puede decir, profe, ¿seguro que no importa? No importa. ¿Qué me está diciendo, profe? ¿Que la señal finalmente va a llegar hasta el celular de su amigo que está en otro país? No, pues amigo, eso sería imposible. ¿Sabes por qué sería imposible? Porque como esa onda va a llegar igualita hasta otro lado del continente. Eso no es, viejo, eso no va a pasar. Lo que sucede es que se utiliza en el medio, en el camino, diferentes, de repente, ¿cómo decirlo? Agentes que permitan trasladar esa señal de la manera más correcta posible. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, simplemente lo que va a suceder acá, yo voy a dibujar acá a otra persona nuevamente con su celular en la mano, pues lo que va a pasar, amigos, simplemente es que la señal que se envíe desde un lado al otro va a salir bacán por acá, pero se va a ir perdiendo y difuminando en el tiempo y eso nunca va a llegar. Entonces lo que se hace es colocar una antena. Una antena que digamos, vamos a dividirlo por acá ya. Vamos a decir que esto es Perú, esto es Perú, ya, y al otro lado es, qué sé yo, Italia, ponle a cualquier país, a la mierda. ¿Ya? Entonces yo quiero mandar un mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Dentro de Perú hay una antena que está muy cerca a mi casa, muy cerca a mí, y va a recepcionar esa señal. Yo estoy en Lima, si yo estoy en otra provincia, Huancayo, Arequipa, Cusco, pues habrá otra antena cerca de mí porque las empresas de telecomunicaciones ya han desarrollado toda una distribución de antenas para que haya una comunicación. Entonces esa antena ya va a recepcionar esa señal y la va a amplificar, va a haber toda una serie de elementos que lo va a trasladar hacia otra antena que está cerca de esa misma provincia, hasta otra antena, hasta llegar a diferentes centros, como hay centros de conmutación, etcétera. Ese es un tema más teórico de telecomunicaciones. El tema es que finalmente va a tener que viajar de un país a otro y quizás va a tener que cruzar hasta el océano. Entonces ya por ahí se va a trasladar por medio de unos cables, ya la información se va a trasladar para que sea bien rápido por unas señales, información en forma de luz, ¿no? Se va a trasladar por lo que se conoce como fibra óptica y finalmente va a llegar a otras antenas ya, pero de Italia, ¿no? Entonces esa va a ir a otra antena y finalmente la última antena va a llegar al teléfono del receptor y ahí le va a llegar la información. Además, como es una señal de una información de WhatsApp, pues la aplicación WhatsApp estará en el medio. Aquí se encuentra WhatsApp. Efectivamente la señal va a llegar, pero primero se va a guardar en la base de datos del servidor de WhatsApp. En la base de datos, ¿por qué? Porque cuando tú vuelves a abrir tu WhatsApp, ahí está el mensaje guardado, ¿sí o no? Y eso se va a descargar en los teléfonos cada vez que alguien abra la aplicación. Ese ya es otro tema. El asunto es el siguiente. Este es como el contexto para que me entiendas. El asunto es el siguiente. Ya adelantándonos ya cuando el usuario recibe la señal, o sea, yo ya estoy por acá. Vamos a dibujar. Se me borró todo. Nuevamente selecciono y voy a dibujar por acá. Ya cuando la persona está por acá, o sea, ya tiene su celular frente a él,
¿no? Entonces tiene su teléfono por acá, ¿no? Este es el teléfono. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente el usuario le ha enviado un audio. Entonces ese audio va a llegar por acá y lo voy a escuchar por mi oído, porque acá se encuentra mi oído. Entonces esa señal yo lo voy a escuchar. ¿Qué sucede aquí? Sucede que esa señal finalmente que me está llegando a mí, lo que va a suceder es que si no se ha implementado lo que se requiera para poder mejorar esa señal, pues esa señal podría llegar de repente con ruido, ¿no? Se va a escuchar como que, ¿no? Un ruido de fondo, alguna interferencia de repente, o de repente el audio se escucha bajito, no llegó bien amplificada. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que las señales que nosotros, por ejemplo, aquí estamos escuchando, pues podrían llegar con ciertas deficiencias. Ese es uno. Y dos, si nosotros vemos qué pasó dentro del teléfono y dibujamos de alguna forma este teléfono, voy a dibujarlo por acá, voy a pintarlo de esta manera. Esto de acá es el teléfono, ya, digamos que este es su fondo, por decir así. Esta acá es la parte de la pantalla, para identificar esta es la pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Pues internamente esta señal que entró al teléfono para que luego salga por la bocina, para que salga por el altavoz, vamos a poner SPK de speaker, para que salga por el altavoz, pues tuvo que ser amplificada, porque cuando la señal ingresa, el teléfono tiene que procesarlo por ceros y unos de manera digital. Y una vez que lo procesa, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Lo que va a hacer es esta señal cuando lo procesa de manera digital. Es una de las cosas es, ¿qué chucha es lo que ha llegado? Es un audio de WhatsApp. Ah, ya. ¿El usuario tiene abierto su WhatsApp? Sí. Ah, entonces lo va a querer reproducir. Entonces hay que avisarle al altavoz. Y le avisan al altavoz. Entonces el altavoz ya está listo para trabajar. Y cuando el usuario le da play al audio, pues todo ese procesamiento digital va a hacer que el audio salga por el altavoz si es que el usuario tenía activo el altavoz. Pero para que salga por el altavoz, hay que recordar que ya cuando sale del teléfono ya estamos hablando de señales analógicas, porque esto ya es el espacio, es el aire, por decirlo así. Entonces, esta señal digital que está aquí adentro, lo primero que tiene que hacer es convertirse nuevamente a una señal analógica. Entonces ahí va a aparecer un circuito muy conocido llamado codificador de codificador, que es un códec de audio y que se va a apoyar con un amplificador para que finalmente la señal se pueda convertir de manera analógica y pueda salir amplificada, o sea, más amplia, porque se está utilizando un altavoz. Entonces, quiere decir que adentro del teléfono, que es lo que me interesa, también voy a cambiar acá de color para hacer la especificación. Pues adentro del teléfono también van a haber señales analógicas. Esto es completamente normal. O sea, va a haber procesamiento adentro del teléfono y también por fuera, cuando ingresa y cuando sale. Si en el caso fuera una señal de audio para un altavoz. Si hablamos una señal de una llamada telefónica entrante, igual la llamada telefónica entrante entra también por una antena y adentro tiene que procesarse de manera digital y luego tiene que nuevamente convertirse en una señal analógica para que salga por el auricular, por el receiver, o si tiene conectado un audífono, por las bocinas del audífono. ¿Te das cuenta? O sea, el teléfono internamente siempre tiene que procesar también señales analógicas. Por eso que no es tan cierto cuando a veces por ahí escuchamos que, bueno, en los teléfonos solamente trabajamos con DC. ¿Y qué es un DC? Bueno, es un valor positivo fijo en el tiempo. Por ejemplo, 3 voltios, 4 voltios, 2 voltios, eso nunca va a cambiar. No, eso es falso. Dentro de los teléfonos hay cualquier cantidad de señales que varían en el tiempo, que varían de entre 1 volt y 2 voltios. 1 y 2 están variando en el tiempo, o de 0.5 a 0.7 están variando en el tiempo. O sea, dentro de los teléfonos siempre hay procesamiento de señales analógicas, tanto adentro como de manera externa, cuando recibe o cuando genera una salida de señal analógica. ¿Eso qué quiere decir? Ojalá que esta explicación es sobre todo para la gente que está en nada, ¿no? Y espero que se haya entendido. Lo que estoy tratando de decir es que si el dispositivo móvil a la larga va a recibir, va a emitir, va a procesar también señales analógicas, entonces
hay que establecer las condiciones necesarias para que estas señales puedan trabajar bien, se puedan procesar bien, se puedan amplificar bien, se puedan filtrar bien. Y a eso quería llegar. Sucede que se han creado diferentes componentes que permiten filtrados para que estos teléfonos puedan trabajar bajo ciertos rangos de señales, por decirlo así. Hay como unos intervalos en los que puede trabajar en un sector y otros intervalos en los que puede trabajar en otro sector. Entonces, esos rangos de frecuencia que existen dentro del teléfono tienen que estar muy bien delimitados. Por consiguiente, una, digamos, necesidad muy importante es poder establecer condiciones internamente que permita trabajar a ciertos sectores únicamente dentro de ciertos rangos de frecuencia. Y otra problemática sería que también, una vez que ya la señal está dentro del teléfono, pues puede llegar ruidosa, puede llegar débil, entonces hay que amplificarla, hay que limpiar esa señal. Es por eso que si nosotros tratamos aquí de dibujar en esta pantalla lo que te acabo de decir de manera gráfica, podríamos decir que si esto de acá es un dispositivo móvil, ¿no? Este es un teléfono, teniendo en cuenta ya toda la introducción que te he explicado, pues puede venir una señal así, y otra señal así, y otra señal así. Pero ¿qué pasa? El teléfono, mira lo que te voy a decir acá, el teléfono, por medio de su antena, digamos que es este puntito verde de la antena, solo puede reseccionar un rango de frecuencia, no puede reseccionar todo. Estoy hablando de un caso en específico que me estoy inventando. Solamente puede recibir a este de aquí, a los otros no. ¿Por qué? Porque los otros son señales de audio de otras personas que quieren comunicarse con otras personas. No tiene nada que ver con este teléfono que es mío. Pero a mí el teléfono lo que tiene que hacer es solamente identificar lo que yo necesito recibir. Ahora, podría ser que las señales no exactamente sean diferentes personas, sino podría ser que esta sea una señal de televisión. De repente el otro podría ser una señal de radio, ¿no? Pero cuando te hablo de radio es de frecuencia media o el FM, ¿no? Quiero escuchar no sé, qué sé yo, en Perú hay estaciones de radio, ¿no? Estudio 92, RPP, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero en este momento el teléfono es que recepcione solamente la señal de una llamada telefónica entrante. No me interesa lo demás. ¿Eso qué quiere decir? Que acá en este punto verde tiene que haber unas condiciones que puedan filtrar esas señales y solamente me deje pasar un rango de frecuencia determinado. ¿Cuánto? Ya veremos después. Supongamos que solamente deja pasar al del medio. Entonces los otros simplemente, este no pasará y este no pasará. Solamente lo que va a pasar va a ser lo del medio, que es esto de acá. Esa sería la primera función de un filtrado para poder utilizar solo un rango de frecuencia. Otra, reseccionó la señal. La señal ya ingresó, pero ingresó débil. Entonces, ¿qué necesitamos? Amplificar esta señal, que sea más amplia. Ah, ya, entonces hay que también nosotros trabajar con unos amplificadores que puedan levantar esa señal. O puede ser que la señal entró, pero la señal entró ruidosa, muy ruidosa, no debería entrar así. Nosotros queremos que la señal sea más o menos así. Ah, entonces nuevamente volvemos al tema anterior. Ponemos un filtro por acá, pero ahora la función del filtro lo que va a hacer es limpiar ese ruido horrible que ha llegado y que ha recepcionado el teléfono para tener una señal más ideal, por decirlo así. Entonces, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente, que los filtros son componentes extremadamente importantes dentro de los dispositivos móviles. Y los filtros, amigos, están en todos lados del teléfono. No solamente están sectores de radiofrecuencia, no solamente están sectores de audio, está en todo el teléfono. ¿Por qué? Porque todas las señales del teléfono, las que son analógicas, las que son DC, bueno, DC, profe, es fijo, ¿qué va a filtrar ahí? Ya fue viejo.
Las señales en DC no son perfectas, siempre va a haber ciertas imperfecciones, por tanto, de alguna u otra manera, es una señal que puede traer ruidos, que necesita ser filtrada. Es por eso que lo vamos a encontrar aquellos filtros para cumplir diferentes funciones en diferentes sectores del teléfono, por no decir realmente todas, ¿no? Bien. Eso vendría a ser de pronto la primera parte, del cual uno podría simplificarlo de la siguiente manera. Uno podría decir, profe, en conclusión, ¿qué es un filtro? Bueno, podríamos decir que el filtro, si en el primer caso solo dejó pasar una señal y en el segundo caso también solo dejó pasar un intervalo de señal, entonces podríamos decir que el filtro, al dejar pasar solamente a algunos y no a otros, estaría discriminando a ciertas rangos de frecuencia y a otras las estaría dejando pasar. Es como cuando a veces uno va a una discoteca, espero que nunca les haya pasado y que nunca les pase, pero a veces sucede, vas a una discoteca, va feliz, va a una fiesta y el de seguridad te dice, usted no puede pasar, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Y qué chucha es el derecho de admisión? No, pues mira, tienes pinta de feo, tienes pinta de misio. Acá queremos gente que consuma. Entonces te está discriminando. ¿Te das cuenta? Eso está hasta penado. Acá por lo menos en Perú está penado. Entonces, ¿qué hace? Deja pasar a algunos y a otros no. Podríamos decir desde ese punto de vista que el filtro podría ser un discriminador de señales, si quieres decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto no es tan simple. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de señales, hablamos de cosas grandes. No estamos hablando de huevaditas que, una llamada telefónica hay que filtrar. No, 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 no. Estamos hablando de un tema bastante amplio. De hecho, todos los que son señales es un tema muy complejo. Para ser sincero, yo ni siquiera entiendo tan a plenitud. He aprendido muchísimo sobre esto, pero no es algo que tampoco domine, que sea experto, pero me encanta mucho hablar de estos temas porque lo poco o mucho que he aprendido, pienso compartírselos a ustedes de la manera más simple, sin dejar la base académica. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, sucede que los filtrados no solamente se dan, digamos, ¿cómo decirlo? En señales analógicas, sino también se dan en señales digitales. Existen filtros digitales y filtros analógicos. Los analógicos son los que estamos estudiando ahora, ¿no? Señales que varían en el tiempo, y los filtros digitales básicamente basados en unos y ceros. Y no solamente eso, sino que también hay básicamente dos formas de filtrar una señal. Y te lo voy a pintar por acá primero con un esquema y luego lo vamos a ver en diagramas esquemáticos. Tranquilo, yo sé, profe, este es un curso de diagrama esquemático. Espérate, viejo, vamos paso a paso. A ver, yo tengo un elemento acá y tengo otro elemento acá. ¿Ya? Vamos a ponerla así. Viene una señal de color azul, vamos a pintarlo. Esta es la señal que viene. Y yo quiero filtrar esta señal. Ya está. Este acá es el filtro. ¿De acuerdo? Queremos dejar solamente pasar un rango de frecuencia. No queremos dejar pasar todo, solamente un rango de frecuencia. Bien. Cuando este filtro de arriba logra filtrar la señal de alguna forma, apoyándose con únicamente componentes RLC, ¿quiénes son estos? Ya los has aprendido. Resistor, inductor y capacitor. Cuando un filtro diseñado con componentes RLC logran, digamos, cumplir el objetivo de dejar pasar solamente un rango de frecuencia, siguiendo este ejemplo, podríamos decir que este filtro es un filtro pasivo. ¿Por qué? Porque los componentes RLC son componentes pasivos. ¿Qué significa pasivo, profe? El que recibe y el que no da, en otras palabras. O sea, un filtro pasivo solamente trabaja con señales, él las puede hasta reducir quizás, pero nunca las va a poder ampliar. Él nunca va a poder darte una nueva señal amplificada o más grande. Por eso que solamente lo que hacen es trabajar bajo ciertas condiciones en las que las señales máximo se puedan de alguna manera regular, pero nunca poder ampliarlas. Esa no es la capacidad de un componente pasivo. Pero un componente activo sí. ¿Cómo es un componente activo? Un componente activo permite lograr que una señal se pueda, por ejemplo, amplificar.
Entonces, cuando hablamos de filtros activos, ya no utilizamos elementos RLC únicamente. También se utilizan. Hay elementos RLC en filtros activos. Pero ahora se requieren otros componentes un poco más avanzados que hasta ahora no lo hemos estudiado. Llamados básicamente los OP-amps, ¿no? Los amplificadores operacionales, ¿no? Más o menos son unas cositas así para que tengas una idea, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, lo que hace el filtro activo es inyectar una señal para que ésta se pueda filtrar. Entonces, esto no solamente se va a filtrar así tan simple porque pasa por un filtro activo, sino que va a necesitarse inyectar una señal por un elemento activo para que este filtrado se pueda dar. Entonces, básicamente tenemos filtros pasivos, vamos a poner por acá, filtros pasivos en la sección de analógicos. O sea, recuerda que estamos hablando de filtros, tenemos digitales analógicos. En los analógicos tenemos pasivos y activos, ¿de acuerdo? Eso es más o menos para que tengas una, como quien dice, toda una jerarquía de los tipos o categorías de filtro. ¿Hay más cosas? Sí, hay más cosas, por supuesto, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte de arriba. ¿Por qué, profe, solamente se va a concentrar en la parte de arriba? Porque esto nosotros ya hemos estudiado los componentes RLC. Tú ya los dominas, ya sabes de qué tratan. Entonces vamos a utilizar esos conceptos para entender cómo funcionan los filtros pasivos en los diagramas esquemáticos de los dispositivos Android y iPhone. A ver, ¿cuántos filtros pasivos, profe, existen o vamos a estudiar? Bueno, hay varios. Yo te voy a hablar principalmente de 4 que podría convertirse quizás en 5. Vamos a ver acá si está compartiendo bien. Ahí está. A ver, hablemos primero del filtro pasivo paso bajo. A ver, un momento que desaparezca esta pantalla. Ya, ahora sí. A ver, color azul, por ejemplo. Ya, concéntrate acá porque esto ya es carne ya. Esto es ya lo que nos interesa para interpretar los diagramas esquemáticos. Tenemos un filtro pasivo paso bajo. Recuerda que estamos hablando de, vamos a pintar por acá ya, filtros pasivos. Filtros pasivos. Para ser más específicos, RLC. Ahí está. Voy a hacerlo así como un huevón para que se vea como un título. Ya, vamos a pintar ahora color rosado, vamos a cambiarlo. Tenemos el filtro pasivo paso bajo, ¿ya? El paso bajo, como su nombre mismo lo dice, lo que va a lograr es que de todas las frecuencias que vengan, solo dejará pasar las frecuencias bajas. Paso bajo, dejo pasar solo lo bajo, para que se entienda. Entonces, si una señal viene de esta manera, entonces podríamos dibujarlo de la siguiente manera. Estas son las señales que están llegando y yo podría decir, por ejemplo, que esta señal de arriba no va a dejar pasar, solamente dejará pasar la de abajo. Por eso que lo he tachado aquí. Acá lo he tachado como que el que está alto no pasa, solamente va a pasar el que está abajo. Por eso que una manera de tratar de simbolizarlo es de esa forma. Te desafío, busca los diagramas esquemáticos de cualquier teléfono, en algún lugar vas a encontrar una simbología como esa porque los teléfonos están llenos de filtros paso bajos. Esa sería una de ellas. La segunda sería lo opuesto, el filtro paso alto. Vamos a ver por acá, paso alto. No sé si se está viendo porque a veces yo estoy siguiendo la clase y algunas partes no se ven. Permítame un momento revisar en mi celular si esto se está visualizando bien y si no, hago la corrección de inmediato, ¿ya? Porque la otra vez grabé y hay una parte que no se estaba viendo. Ah, ya ves, no se está viendo. Ya, vamos a cambiar esto, ¿ya? Vamos a pintar esto. ¿Cómo le hacemos esto? Vamos a alejarnos por acá. Ah, ya sé, voy a usar Figma. Ya lo que utilizo en mis clases. Ahí ya con eso me ordeno más rápido. Ahí se ve ya clarito, no tengo que estar capturando la pantalla. A ver, utilizamos esto por acá. Y voy a repetir esa partecita. ¿Ya? Sobre todo para las personas que están iniciando. A ver, tenemos esto por acá. Ya, ahí está. Creo que estamos mejor. Vamos a poner por acá el título que es filtros pasivos, del cual ya los conceptos
o el concepto lo he explicado. Y para ser más específico voy a poner RLC, o sea, filtros pasivos con componentes RLC. Vamos a centrarlo por acá. Ahí está. Bien, ahora empecemos con el primero. El primer filtro, el más conocido, el más popular es el filtro. Esto sí lo voy a escribir para que sea más práctico. Es el filtro paso bajo. Este es el filtro paso bajo. El cual vamos a tener una gráfica bien interesante que nos va a mostrar más o menos de esta manera. ¿Por qué nos va a mostrar más o menos de esta manera? Porque el filtro paso bajo no es otra cosa más que un filtro que deja pasar rangos de frecuencias bajos. Los altos no. Por eso se llama filtro paso bajo. Solo deja pasar a los bajos. Entonces el de arriba no va. Así es que lo vamos a tachar de esta manera. Eso nos indicaría que lo único que está pasando aquí es el de abajo. Por eso que esto de acá sería el que está pasando y por eso se llamaría filtro paso bajo. O sea, podrán venir muchas frecuencias al teléfono, pero el teléfono va a discriminar a todas y solo dejará pasar a los que tienen frecuencias bajas, ¿no? Bien, ahora tenemos aquí al lado, vamos a seleccionar esto, vamos a duplicar esto acá al costado. Tenemos lo opuesto, que es el filtro paso alto. ¿Qué significa esto? Que solamente va a pasar las señales con frecuencias altas. Las bajas no van a pasar. Por eso que se llama filtro paso alto, porque solo deja pasar a las frecuencias altas. Por consiguiente, los bajos no pasan, así es que los vamos a tachar el de abajo. Entonces podríamos decir aquí, vamos a pintarlo del mismo color que, es decir, el de arriba, vamos a pintarlo de ese color. Podríamos decir que solamente pasa el alto, por eso es que está seleccionado de esa manera. En el otro caso, solamente pasaba el bajo. Estos son los dos filtros más conocidos y lo que más vamos a encontrar en los dispositivos móviles, aunque no lo son todos. ¿Por qué? Porque tenemos otros tipos de filtros, como por ejemplo, tenemos un filtro también muy importante, muy utilizado en el sector de radiofrecuencia en los teléfonos, llamado el filtro pasabanda. El filtro pasabanda, vamos a poner acá tres señales acá para que se entienda la diferencia. El filtro pasabanda lo que va a hacer es dejar pasar solamente una banda específica. Ojo con eso, una banda específica. Una cosa es que deje pasar solo las frecuencias bajas, otro que deje pasar solo las frecuencias altas y otra muy distinta es que deje pasar una frecuencia específica. ¿Cómo es eso, profe? Ya me estoy confundiendo. Mira, viejo, no te hueves. Te voy a poner un ejemplo aquí bastante práctico. Digamos que las frecuencias son de 0 a 100. ¿Ya? De 0 a 100. Digamos que esas son todas las frecuencias que hay. Entonces, yo voy a partir esto en dos. Acá tengo 50, 0, 50 y 100. ¿Ya? Hertz. Ojo, está hablando de frecuencia. Hertz. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Un filtro paso bajo solamente va a dejarme pasar frecuencias bajas. O sea, de 0 a 50. Solamente las bajas, suponiendo que esas sean bajas. Un filtro paso alto, vamos a duplicarlo por acá. Un filtro paso alto solamente va a dejar pasar de 50 hacia adelante, porque solamente me deja pasar los altos. ¿De acuerdo? Mira, estoy tratando de cambiar un poco la forma para que me puedan entender. Solamente me deja pasar los altos de 50 para arriba. Si el rango total fuera 100, de 50 a 100 sería. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa con un filtro pasobanda? El filtro pasobanda te deja pasar un intervalo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que este filtro pasabanda lo que te va a decir, oye mira, ¿sabes qué? De este 0 hasta 100 que tienes acá, ¿ya? Mira, de este 0 hasta 100, vas a dejar pasar solamente de 34 hasta 59 de frecuencia. Solamente en ese intervalo vas a dejar pasar. Ah, ya, qué bien. ¿Y las demás frecuencias qué hacemos? Ya pues viejo, no tienen que pasar de 0 hasta 33. Mira, de 0 hasta 33 simplemente no pasa. De 60 hasta 100 simplemente no pasa.
Solamente quiero que pase un intervalo determinado de frecuencia. Profe, pero arriba está pasando lo mismo. A ver, arriba es lo mismo, profe. El filtro paso bajo está dejando pasar un rango que va de 0 a 50. No, viejo, no es así. Es porque yo he puesto el ejemplo. La interpretación del filtro paso abajo es que te está dejando pasar de 50 hasta abajo. Hasta el número que sea, no importa. El filtro paso alto no te está diciendo que está dejando pasar un rango de 50 a 100, sino que te está diciendo que está dejando pasar de 50 hacia adelante. Puede ser 70, 80, 100, 2000, 5000, 1.000.000. ¿Te das cuenta? O sea, no especifica, solo te dice de aquí para adelante, el otro dice de acá para abajo. Pero el filtro paso banda lo que te está diciendo es solo dejas pasar entre esta frecuencia y esta. Las demás no van. Ahora, ¿cómo podríamos simbolizarlo esto con estos dibujitos de aquí? Bueno, si estas son las tres frecuencias o las tres señales que están pasando y solamente pasa un rango de frecuencia, quiere decir que ni antes ni después van a poder pasar. Ni antes de 0 a 33 en el ejemplo, ni después de 60 a 100. Ah, entonces no va a pasar ni antes y no va a pasar ni después. Solo pasa el del medio. Solo ese intervalo de frecuencia es el que va a pasar. Eso es un filtro pasabanda. Deja pasar una banda específica, que puede ser un rango de frecuencia. Y esto es muy popular en los dispositivos móviles. Ya lo vamos a ver en los diagramas esquemáticos. Tranquilo, viejo. Primero tienes que entender. ¿Cómo vas a...? Profe, haga práctica, póngase a medir. Viejo, ¿qué voy a medir si no estás entendiendo ni mierda? Primero aprende esto, tranquilo. Aprende bien. Decir la huevada. Ahora sí, ya sé qué es lo que voy a... ¿por qué me marca así? No, claro, pues no, claro, ya todo tiene sentido. Entonces ya con más confianza sigues midiendo. Esa es la idea, ¿no? Bien. Pero también tenemos otro filtro llamado, vamos a ponerlo por acá, filtro rechaza banda. O también lo podemos llamar elimina banda si quieres. El rechaza banda. ¿Qué cosa es un filtro rechaza banda? A ver, un filtro rechaza banda también te va a dar un rango de frecuencia como el pasabanda. Te va a decir, oye viejo, mira, entre esta frecuencia y esta de acá es la que me vas a bloquear. Y todas las demás que pasen. Yo quiero que rechaces este intervalo de frecuencia. El pasabanda no era así. El pasabanda decía este intervalo de frecuencia que pase. Y todo lo demás lo bloqueas. El rechazabanda dice este intervalo de acá que no pase. Y que todos los demás sí pasen. Entonces, si nosotros dibujamos esto por acá, para tratar de simbolizarlo, podríamos decir de la siguiente manera. Vamos a utilizar esto para guiarnos. A ver, otra vez acá, duplicamos. Bien, lo que vamos a decir acá es que solamente me va a rechazar este de acá. Y todos los demás que pasen. Es decir, vamos a pintar acá un color para hacer el ejemplo. Vamos a decir por acá. ¿Sabes qué? Yo solamente quiero que rechacen los intervalos que van de 2042 hasta 3991. Ese intervalo de frecuencia, solo ese intervalo que va de aquí hasta aquí, quiero que lo rechaces. Y solamente vas a dejar pasar de 2041 hacia abajo y desde 3992 hacia adelante. No importa que sea infinito, todos me los dejas pasar, pero me rechazas a estos amiguitos que están aquí abajo. A esos sí no los quiero ver, así es que a estos me los vas a rechazar. Entonces de esa manera tenemos básicamente 4 tipos de filtros. El paso bajo, que deja pasar señales bajas. El paso alto, que deja solo pasar señales altas. El pasabanda, que solo deja pasar un intervalo de frecuencias. Y el rechazabanda, que bloquea un intervalo de frecuencias. Hay más,
podríamos hablar del filtro pasatodo, por ejemplo, ¿no? Voy a pintar esto para que quede alineado con lo anterior. ¿Qué es un filtro pasatodo? Bueno, que deja pasar todo, simplemente, ¿no? Es decir, un filtro pasatodo, si nosotros lo quisiéramos graficar, bueno, esto va acá, si nosotros lo quisiéramos graficar con estos dibujitos de acá, podríamos decir que simplemente va a dejar pasar todo. Así es que así quedaría la gráfica de un filtro pasatodo. Simplemente podría decir que este es un cable nada más, que entren todos y después ya adentro filtraremos de diferentes maneras. Pero principalmente son estos cuatro los que me interesa que tú recuerdes y consideres para empezar a entender a los filtros. A ver, si ya estás entendiendo más o menos cómo funciona esto, pues podríamos ya ahora sí comprender un concepto que me ha estado mordiendo la lengua porque le he querido hablar hace ratazo. Hace un buen rato he querido hablar de este concepto. A ver, ¿cómo saber cuánto es la frecuencia que va a dejar pasar un filtro paso bajo? ¿Hasta qué frecuencia me va a dejar pasar? Porque se supone que a partir de ahí todo lo demás no lo va a dejar pasar porque es un filtro paso bajo. O podríamos decir, un filtro paso alto, ¿a partir de qué frecuencia me va a dejar pasar? Porque los de abajo no van a pasar. O el otro podría decir, profe, un filtro pasabanda, ¿desde dónde hasta dónde de frecuencia me va a dejar pasar para saber que todo lo demás me va a bloquear? Y lo mismo para frenar con rechazabanda. ¿De dónde hasta dónde sé que va a bloquear para poder entender que todo lo demás va a pasar? Bueno, para eso hay que aprender un concepto bien bonito que te lo pone bien grande por acá, que lo vamos a llamar a partir de ahora frecuencia de corte. La frecuencia de corte no es otra cosa más que un límite que te va a ofrecer la disposición de circuitos que vamos a ver en un momento para poder tener una respuesta o lo que se llama una respuesta frecuencial. Es decir, digamos, este filtro paso bajo tiene, para que sea un filtro paso bajo, tiene que tener una frecuencia de corte. Es decir, ¿cuánto es la frecuencia de corte? Vamos a inventar. Bueno, es 40 Hz. Ah, ya. Quiere decir que si nosotros ponemos en una línea horizontal todo el espectro electromagnético, 0, 20, 40, puntos suspensivos, tenemos acá 1000, qué sé yo, 5000, no sé, 20.000 por decir, 20.000, y yo sé que este filtro tiene una frecuencia de corte de 40 Hz y es un filtro paso bajo, entonces yo voy a ubicar de acá, ¿dónde es 40? Aquí. Ah, ya, me dice que es un filtro paso bajo, ya. 40 es la frecuencia de corte y como es un filtro paso bajo, quiere decir que solamente va a pasar en este rango de frecuencia, de 0 a 40 Hz. Ese es el intervalo que va a pasar. Y todo lo demás, profe, todo lo demás simplemente no va a pasar porque es un filtro paso bajo. No quiere decir que porque sea bajo me va a dejar pasar señales chiquitas. No, el término bajo no significa que son señales chiquitas exactamente, sino que a partir de una frecuencia de corte hacia atrás es que me va a dejar pasar y todo lo de adelante no. La misma lógica es para el filtro paso alto. Ya, paso alto, pero ¿qué tan alto? Bueno, necesitas saber cuál es la frecuencia de corte. Ah, bueno, la frecuencia de corte es 100 kHz. Ya, si es 100 kHz, entonces podríamos decir que como es un filtro paso alto, me va a dejar pasar de 100K hacia arriba. Y todos los de abajo me los va a bloquear. Entonces yo tengo que saber cuál es la frecuencia de corte. Si yo me voy por acá abajo y comienzo a ver un filtro paso banda, ¿cuál es el intervalo de este filtro pasabanda? Ah, bueno, en este caso hay que conocer cuál es el filtro de corte, perdón, cuál es había puesto por acá, la frecuencia de corte, me había hueveado. ¿Cuál es la frecuencia de corte inicial y cuál es la frecuencia de corte final? Ah, entonces en un filtro pasabanda es necesario conocer
dos frecuencias de corte y de esa manera yo voy a obtener un intervalo de frecuencia y por consiguiente voy a conocer que todo lo demás se va a bloquear porque este es un filtro pasabanda. Y si yo me voy al otro lado, rechazabanda, lo mismo. ¿Y qué chucha va a rechazar? Ah, bueno, para saber qué va a rechazar hay que conocer cuál es el intervalo de esta frecuencia. Y en este caso hay un intervalo que va de acá hasta acá. Necesitamos conocer entonces técnicamente una frecuencia de corte inicial y una frecuencia de corte final. Y de esa manera, si yo tengo por ejemplo acá 20K y acá tengo por ejemplo 30K, o sea 30 kHz, vamos a agregar el HZ para que se pueda entender. Entonces lo que va a rechazar este filtro rechazabanda va a ser de 20 a 30. ¿Por qué? Porque las frecuencias de corte es lo que me está delimitando y todo lo demás simplemente no va a pasar. Es por eso que se dice que las frecuencias de corte no son otras cosas más que límites de respuestas frecuencial. Esto es lo que me está diciendo. Es importante entender esto, viejo, porque cuando tú veas en los diagramas esquemáticos, tú vas a ver, hoy, frecuencia de corte. Profe, eso es teoría. Enséñeme bien, profe. Quiero ver práctica. A ver, ¿qué tal si nosotros nos vamos a un diagrama esquemático? Vamos a buscar así de manera aleatoria. Me voy a ir a radiofrecuencia porque voy a encontrar un poquito más de información. Y de pronto comienzo a buscar los circuitos, ¿no? Acá dice RF, seguramente ese será de radiofrecuencia, uno dice así, ¿no? Entonces comienza a ver así buscando y vas a ver que vamos a encontrar uno, mira, estoy abriéndolo así al azar. Buscando, acá yo estoy viendo varias cosas que te voy a explicar más adelante, por ahora lo voy a mantener solamente en reserva hasta poder explicar esos temas. Bien. Comenzamos a buscar y mira lo que encuentro por acá, por ejemplo, y mira qué interesante. Ya sabía que más de uno voy a encontrar. Diagrama esquemático. Ya, mira lo que estamos viendo acá. Qué interesante esto de acá. Acá me está poniendo un rango de frecuencia. ¿Qué me está diciendo acá? Entre 5.15 hasta 5.92 gigahertz. O sea, profe, usted me está diciendo que esta es la frecuencia de corte inicial, esta es la frecuencia de corte final, y de esa manera tenemos un intervalo que me está diciendo que solo ese intervalo de frecuencia va a pasar o se va a rechazar dependiendo del filtro que sea rechazabanda o pasabanda. Sí. Y no solo eso, viejo, sino que ahora tú vas a poder verlo de otra manera, pues vas a decir, a ver. Hoy, ¿verdad, no? Si nosotros dibujamos la línea de tiempo que usted había hecho, profe, o el intervalo, donde puso usted 0, por ejemplo, 2, por ejemplo, 3, por ejemplo, 5, más allá, por ejemplo, 6, por ejemplo, 7, por ejemplo, 8, y así sucesivamente, entonces nosotros podríamos decir que si esto es de 5.5 a 5.92, entonces más o menos va desde aquí hasta aquí. Por eso que esto es la señal que en este caso me va a dejar pasar, porque en este caso es un filtro pasabanda. Y ese es el intervalo y ese es el por qué tenemos una gráfica de esta manera. Profe, la gráfica en todo caso, ¿no cree usted que debería ser, por ejemplo, de esta manera? Así no debería ser. Y esto es lo que me deja pasar. ¿No cree que sería así? Sí, pero ese es el mundo ideal. Eso es lo que a nosotros, a ti y a mí nos gustaría que sea. A nosotros nos encantaría que este rango de frecuencia sea el real. Pero en la práctica no es así. Una cosa es la teoría que se explica en algunas clases y otra cosa es la realidad. En la realidad te dice que ese intervalo de frecuencias que tiene frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2 no es tan exacto, no es tan lineal. Es por eso que aquí te marca en la gráfica una especie aquí de tolerancia donde te dice que cuando llega a 5.15, que es en este punto de acá, no corta de hachazo así, sino que el corte es ligeramente en diagonal, porque mientras se va cortando, el tiempo va avanzando, por tanto el comportamiento real vendría a ser de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver el otro lado.
El corte es hasta el 5.92. Sí, es hasta el 5.92, pero eso es lo ideal. Lo real es que para que llegue a 5.92, esto va a comenzar a descender ligeramente porque en la medida que la frecuencia y la señal va pasando, el tiempo también avanza. Por eso que hay una ligera caída y es por eso que finalmente tenemos a esta gráfica de aquí como una simbología de un filtro pasabanda. ¿Te das cuenta, viejo, que la teoría es extremadamente elemental? Yo no te estoy inventando cosas acá. No creas, teoría aburrida, qué chucha, ¿qué me importa a mí? Oye, pero si está ahí en la realidad, está en el diagrama esquemático. Por eso tienes que entender la teoría, la práctica también. Pero mi labor como instructor es enseñarte las bases teóricas sólidas. Me estoy comiendo varios temas, debo decirlo. Me estoy tragando varios temas. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísimo más de qué hablar. Sucede que hay mucho sustento, por decirlo, académico detrás, hay ecuaciones detrás, hay muchas cosas más de qué hablar, pero esto no es un curso de ingeniería, ni de física, ni de matemática. Aunque yo sé mucho de eso, bueno, prefiero decir poco, ¿ya? No corresponde porque no es un curso de ese nivel de profundidad, sino es un curso para técnicos de reparación de celulares. Lo que yo quiero es que entiendas al momento de interpretar qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, amigos, de esta manera hemos aprendido básicamente qué cosa es un filtro. Y antes de terminar, hay que conocer lo siguiente. A ver, los filtros que estamos estudiando, que son los filtros pasivos RLC, justamente como su nombre mismo lo dice, son filtros RLC, que están conformados por resistores, inductores y capacitores. Ah, ya. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, que cuando tú veas capacitores, inductores, ¿quiere decir que estás viendo filtros? Sí, pero hay que saber interpretarlo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que te quiero decir básicamente es que tenemos dos tipos de filtros. Los filtros de tipo T y los filtros de tipo pi. Esto básicamente lo vas a ver por su forma. Por ejemplo, acá vemos un capacitor, otro capacitor y un resistor. Está utilizando un capacitor y un resistor. ¿Pero de qué tipo es? Ah, es el de tipo pi. ¿Por qué es el de tipo pi? ¿Por qué? Porque tiene la forma de pi, pues viejo. Esto es como si fuera de esta manera y es como que esto fuera pi. ¿Te das cuenta? O sea, podríamos categorizarlas también de esa manera. Por ejemplo, podríamos ver acá, este es un filtro tipo pi. Ajá, vamos a ver por acá, tengo uno que es el RFL10142. Vamos a buscar por acá, para no estar perdiendo mucho tiempo, uno por uno, ¿ya? 10142, vamos a ver qué tenemos por acá. Acá, por ejemplo, mira, acá tenemos otro filtro igual, mira. Otro filtro, que este está en este caso encapsulado, igual, ¿no? Mira lo que tenemos por acá. Ahí está. También si nosotros seguimos buscando y seguimos indagando, vamos a encontrar diferentes configuraciones como el del tipo T también. Vamos a ver si encontramos uno manualmente por acá. Básicamente necesitamos dos componentes a los extremos y uno en el medio. Si lo encontramos acá, mira, acá tenemos otro de tipo pi, como puedes ver acá. O sea, son configuraciones muy comunes. O sea, no son como que ya no lo, o sea, lo que yo quiero es que ya no lo veas como todo el mundo lo ve. No es como que, ya, hay un resistor, es para el filtrado. No, eso ya salgamos de esas estupideces, salgamos de esas idioteces y comenzamos a hablar seriamente ya y dejemos de lado que el filtrado, que el filtro, la puta madre, no, sino hablemos de cosas serias. A ver, estoy tratando de buscar uno de tipo T, a ver si encuentro, si no, simplemente en edición práctica te muestro dos, tres imágenes ahí en la pantalla, ya, vamos a ver si encontramos uno más por acá. Eh, un par de un par de páginas más por acá. Acá casi falta un componente. Eh, si no hay, ya lo pongo en edición. No hay nada de qué preocuparnos porque los que más encontramos en por lo menos los esquemáticos de los teléfonos son los de tipo pi. Mira, ahí tenemos uno, 2, 3 de tipo pi, por ejemplo. Acá está, acá tenemos uno de tipo P, miren, de T, perdón, ¿no? Acá está, miren. Ahí está. Un elemento, otro elemento, vendría a ser más o menos así, ¿no? Ahí está.
Para que veas, amigo, que finalmente los filtros no son como que filtran señales. No, que los capacitores se llevan a tierra y son estupideces. Hablemos seriamente. Esto ha sido solamente la teoría de filtros. Tengo mucho más que enseñarte, pero lo vamos a ir viendo a partir de la siguiente lección. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.